Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Les dijo entonces Jesús: ¿de quién es esta figura e inscripción? Y al responderle ellos: del César. Dijo entonces Jesús: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Este Evangelio y la epístola, la misa de hoy, realmente son muy hermosos, son muy prácticos, están llenos de la ternura de Dios para el alma que quiere acercarse de corazón a Él. Realmente esta misa de hoy es una misa hermosa. Incluso en el introito uno pide la misericordia de Dios. Si mirase, Señor, nuestros pecados, dice el introito de hoy, ¿quién resistiría tu mirada? Mas en ti reside la misericordia, oh Dios de Israel. Si tú, ¿quién puede estar realmente resistiendo tu mirada? Si en ti no residiera la misericordia y el deseo de salvación de las almas, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva, ¿qué sería de nosotros, hijos míos? ¿Qué sería de nosotros? Nadie podría salvarse. Ningún ser humano que viniera a este mundo se salvaría si no fuera por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice Santa Teresita, el Niño Jesús, todo es gracia. Pero aún para corresponder a esa gracia, uno tiene que llevar un sistema de vida, digamos así, una forma de vida, un sistema de vida espiritual para que realmente pueda corresponder a esa gracia. Y en eso nuestro Señor hoy es muy claro. ¿Qué tiene que hacer un alma piadosa en el caso de un buen católico, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer? Lo que debería hacer todo hombre, lo que debería hacer todo ser humano: darle a Dios lo que es de Dios. Esa es la conclusión del Evangelio de hoy. Cuando mandan a los discípulos de los herodianos y de los fariseos, que tenían problemas teológicos irreconciliables, estas dos sectas de la sinagoga, tanto herodianos como saduceos, como fariseos, de los cuales unos eran Anás y Caifás, eran fariseos y estaban ocupando el lugar de gobierno, digamos así, el sumo sacerdocio de ese año, en el tiempo de Cristo nuestro Señor, de esos años, Anás y Caifás. Después estaban las otras sectas. Fíjense cómo es el mal y cómo hacen las almas malas. Tienen cuestiones que son irreconciliables desde el punto de vista teológico, tenían ellos. Muchas veces pasa lo mismo en el punto de vista de convivencia de las almas malas. Y sin embargo, para tentar a Jesucristo, es decir, para perseguir al bien, y para tratar de encontrarlo en algún error, en alguna cosa en lo que lo pudieran juzgar culpable, se unen los tres. Así es el ser humano de perverso y malvado. Cuando le conviene hacer daño a alguien, se unen aunque tengan cuestiones irreconciliables. Y así van a Jesucristo y le preguntan: Señor, y además con hipocresía. Por eso nuestro Señor le dice: son unos hipócritas, porque yo conozco sus corazones. Ustedes me vienen a mostrar una carita feliz, y me vienen a mostrar una carita de ser muy buenos y de ser comprensivos, y ante el mundo, que es lo que hace muchas veces el alma doble y el alma hipócrita. Y sin embargo yo conozco tu corazón hasta el último de los pliegues. Eso le quiso decir nuestro Señor cuando les dice hipócritas. Tú, Señor, que eres veraz, que no engañas, que no enseñas con mentiras, que Dios te escucha, que el Padre te escucha, que tú sabes juzgar con caridad, que no haces acepción de personas. Así lo iban adulando, lo querían envolver a Jesucristo con palabras muy dulces y agradables, y sabiendo en el fondo que estaban buscando para culparlo. Así es el hipócrita, así es el adulador. ¿Por qué? Porque si ellos lo decían de corazón, hubieran tenido otra actitud. El que de corazón sabe que Jesucristo nuestro Señor es veraz, que conoce todo, que no se le escapa nada, que es el Verbo encarnado, que es Dios hecho hombre. Si en realidad entiende eso y lo cree con el corazón, pues la actitud de esa persona va a ser una actitud buscando el camino de la santidad. Por eso nuestro Señor les da esa sentencia que los lapida: hipócritas. Hipócritas eran los actores griegos. La hipocresía era las máscaras, ese cambio de actitudes. Como no, los personajes que hacían en el teatro griego, para ver si lloraban o si estaban felices, simplemente se ponían unas máscaras. Y esa era la hipocresía: ponerse una máscara, mostrar lo que uno no es.
Querer ser mejor ante los demás cuando realmente Dios sabe que el corazón del hombre es un sepulcro blanqueado. Y ahí le dice para tentarlo, ¿es lícito dar el impuesto al César o no? Porque si decía que no era lícito, lo primero que iban a decir, tú estás sedicioso levantándote contra el régimen. Y si decía que era lícito, le iban a decir, tú no eres de los nuestros porque nos aplastas para hacernos pagar impuestos a otros. Era realmente una pregunta capciosa. Y nuestro Señor le dice, a ver, traigan una monedita, a ver de quién es la inscripción. Del César. Pues denle al César lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de Dios. El darle a Dios lo que es de Dios es la norma básica realmente y el principio primero de una vida espiritual realmente piadosa. Pero ¿qué es lo que le tenemos que dar a Dios? Lo que nos dice San Pablo en la epístola de hoy. Abundad más y más, creced en caridad, dice, para que tengas el conocimiento de la ciencia de Dios, es decir, de la fe, para que así puedas darte a tus hermanos, para que sepan discernir, dice San Pablo, lo que es mejor, y sea sincero, dice, mire, la misma expresión de otra forma que dice nuestro Señor Jesucristo, el ser sincero e intachable ante Cristo para su día y preparar ese día, es no ser hipócritas, exigiéndole a los demás lo que uno nos da, y ahí entra la miseria del egoísmo humano. Por eso, hijos míos, darle a Dios lo que es de Dios, primero es la caridad. La caridad no es solamente ser bueno con el prójimo. La virtud de la caridad es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque a veces uno cuando habla de caridad, dice, no tienes caridad, no tienes caridad porque no me hiciste un favor, porque me criticaste, porque enfocan la caridad solamente en el costado del prójimo, del comportamiento del corazón del hombre. Eso no es la caridad. El hombre que hace bien a otro y que no tiene fe es un acto bueno, es filantropía y no es caridad. ¿Qué es la caridad verdadera? El amar a Dios sobre todas las cosas. La definición de la virtud teologal de caridad, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, por amor de Dios. Por amor de Dios, y al prójimo como a uno mismo, por amor de Dios. Por eso dice San Pablo que abunde más la caridad para que puedas crecer en el conocimiento y la ciencia de Dios. ¿Cuál es ese conocimiento y la ciencia de Dios? La fe, la virtud que nos hace aceptar y creer en Dios, que no se equivoca, ni se engaña, ni puede engañarnos. Y del creer que todo lo que Dios nos dice es verdadero y lo que Él nos promete es alcanzable, que sigue con la virtud de la esperanza. Eso es darle a Dios lo que es de Dios. Es decir, que el hombre, el ser humano, entienda que la primera relación que tiene que cumplir es la relación con Dios. Primero la relación de hijos de Dios, después de camino de salvación. Hijo de Dios, salvar mi alma y ayudar a otros a salvarse. Ese es el orden de la caridad. No es hacer favores y ser bueno con el prójimo y olvidarse de que además aún eso se puede hacer, debe hacer por amor de Dios, no se puede, se debe hacer por amor de Dios, porque si lo hago, si yo doy una moneda a un pobre, si yo ayudo a un enfermo, si yo doy de comer a un hambriento y lo hago por vanidad, es un pecado, porque está viciada la intención de esa obra. Entonces el corazón del hombre tiene que ir siempre para darle a Dios lo que es de Dios, seguir este camino. Abundar en caridad, para que la caridad me haga realmente aumentar mi fe, entendiendo las bondades de Dios, creerlas y después aplicarlas. Además esperar lo que Dios me promete porque es alcanzable. ¿Para qué? Para que seamos sinceros e intachables ante Dios y ante los hombres para el día del juicio. Esperando el día de Cristo, dice San Pablo. Esperando el día de Cristo, para que abundes en buenas obras. Entonces, tenemos que llevar la vida de caridad, aumentar en nuestra fe, en buenas obras, dice San Pablo, para la gloria y alabanza de Dios. El cristiano más piadoso es aquel que trata de hacer en su vida, de ser en su vida la gloria de Dios. El que trata de cumplir eso, muestra en su corazón ante Dios que lo único que le importa es su voluntad. Por eso esa es la perfección de la vida cristiana.
Entender para lo que fuimos creados y entender realmente que la intención de Dios de traernos en este mundo era que después de haber pasado el tiempo de prueba vayamos a verlo, a contemplarlo y a poseerlo por toda la eternidad. Eso es el hombre, estemos solos o estemos acompañados. Donde sea, todo el tiempo de nuestra vida, esa es la relación del hombre con Dios y eso es darle a Dios lo que es de Dios. Y eso es ser sincero y no ser hipócrita. Aparentar una cosa delante de los hombres y en el corazón estar lleno de osamenta podrida, como dice nuestro Señor a los fariseos. Por eso, hijos míos, nosotros a veces nos confundimos en el orden. Y somos muy rápidos para juzgar porque vemos las actitudes de los que están alrededor. Entonces, al ver las actitudes, empezamos de atrás para adelante el orden de la caridad. Por eso juzgamos al prójimo sin piedad, porque no tenemos piedad para nosotros, porque no amamos a Dios. Ese es el error del ser humano cuando no busca el camino de santificación. El orden es primero Dios, después Dios y yo, y después el camino hacia el prójimo. Por Dios, no por mí. Para que Dios sea glorificado, no para que me den las gracias. Esperando siempre recompensa, porque siempre que hacemos una obra buena esperamos recompensa. El que espera recompensa es Dios de nosotros, no nosotros de los demás. Pidámosle a la Santísima Virgen María entonces que nos enseñe este camino de vida espiritual y que nos haga entender, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en unos tiempos que lo único que sirven es para distraer el alma. El demonio ha preparado la tecnología moderna, ha preparado la forma de vida moderna para que nuestros sentidos se derramen y no podamos pensar. Para que estemos como animalitos viviendo de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos, de lo que gustamos, de lo que tocamos, nada más, que seamos como animalitos. ¿Por qué? Porque al abundar tanto en ese salir de los sentidos, el alma no se puede recoger. Después de haber estado bombardeando la inteligencia, el cerebro con imágenes, con sonidos, con colores, con perfumes, con olores, ¿cómo el alma va a entrar a pensar? No hay tiempo. No tiene tiempo ni puede recogerse el corazón del hombre porque está tan lleno y tan disipado de cosas que no son Dios. ¿Cómo vamos a entrar a pensar en Dios? Y muchas veces nos justificamos creyendo que tenemos que estar... Hijos míos, el mundo no nos necesita. Nadie es indispensable. No se preocupen que si el día de mañana o hoy o esta tarde o como sea, no llegamos a mañana y nos morimos, no van a llorar, el mundo va a seguir, no le importamos. Y uno se cree en el microambiente en el cual vivimos, que se cree que es el centro del universo, el ombligo del mundo. El centro del universo es Jesucristo, para Él fue creado, por Él y en Él. Y tenemos que entender eso para bajar un poco en humildad y para poner los pies en la tierra. Hijos, no somos nada en este mundo. Y nuestra vida va a pasar y el día que estemos cerrando los ojos a este mundo, ahí solamente vamos a tener el pasaporte de las obras hechas por amor de Dios. Lo demás va a ser todo lastre y un peso que nos va a tirar para el infierno. ¿Cuándo vamos a entender realmente que hay que darle a Dios lo que es de Dios? Y tener temor de Dios, que de Dios no se burla nadie, hijos míos. Tentar a Dios con pasar meses, días, semanas, años sin confesarse, sin comulgar. Y si comulgamos, no sacar fruto de nuestras comuniones y seguir siempre iguales. Y entonces la gente termina diciendo, el alma, me voy, no, porque ¿qué me voy a confesarse siempre lo mismo? Pues bueno, corrígete de ese siempre lo mismo. Porque normalmente va a ser siempre lo mismo. El alma que está inclinada a la lujuria siempre va a tener que pelear contra la carne. El alma que está inclinada hacia la soberbia siempre va a tener que tratar de humillar el espíritu. El alma golosa, de gula, siempre va a tener que mortificarse en eso. No hay que inventar pecados para que no escuchen del Padre, no escuche cosas siempre lo mismo y escuche cosas nuevas. Para que Dios no se acostumbre a mis pecados de siempre, voy a variarle y a cometer otros. Eso es una locura, siempre va a ser lo mismo. Pero bueno, eso mismo tiene que ir siendo corregido.
dándole a Dios lo que es de Dios, aumentando en caridad, dice San Pablo, en el conocimiento de Dios para llevarlo por la fe y después en el amor de Dios. ¿Cómo no vamos a amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, como dice nuestro Señor en el Evangelio, siendo Él como es? ¿Qué otra cosa, qué otra intención puede tener el hombre sabiendo que hoy estoy aquí, dentro de un ratito puedo estar tirado a la calle? Lo que les decía el otro día de este obispo de la Fraternidad San Pío X, bajando las escaleras. Habrá pensado, voy a rezar el oficio, voy a comer, ¿qué habrán hecho hoy para la comida? Ahí quedó muerto. Por eso, hijos míos, vamos a cumplir este propósito de vida y esta escuela de vida y este reglamento de vida cristiana. Darle a Dios lo que es de Dios. Como individuos, Dejar de empezar de pedirle al otro que empiece. Empieza tú, empiezo yo. Porque si no, después uno juzga. Y ahí es donde se desordena otra vez el sentido de la caridad. ¿Qué piensa Dios de mí? Alguna vez en las mañanas, cuando nos levantamos y dedicamos el día a Dios, o en las noches, cuando hacemos examen de conciencia, pensamos, ¿qué piensa Dios de mí con las cosas que hice hoy? Con lo que hoy pensé, con lo que hoy deseé, con las intenciones que tuve en mi corazón. ¿Quién puede sostenerle su mirada?, dice el santo Job. No nos engañemos, hijos míos, somos una porquería. Somos una porquería. Si se pudieran ver nuestros pensamientos, si se pudieran ver nuestros deseos, nuestras malas intenciones, caerían muertos los demás. Por eso, bueno, ¿qué nos vamos a andar creyendo que somos mucho, que somos demasiado, que realmente somos importantes? No. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga entonces entender este programa de vida cristiana, que empecemos de una vez por todas a darle a Dios lo que es de Dios. Un alma limpia, un alma en gracia, un alma que trabaja por su santificación y por su salvación. Un alma que no se burla de Dios creyendo que lo vamos a engañar mostrándole cosas exteriores. Pidámosle que nos haga fuertes en la caridad, que nos haga entender el amor a Dios para que podamos transmitirlo, sí, amándonos a nosotros mismos, como Dios manda, podamos amar al prójimo. Pidámosle tener una fe que mueva montañas, que sea por lo menos como un grano de mostaza, dice el Evangelio, para que así podamos dar la gloria a Dios en cada momento de nuestra vida, estemos solos, estemos acompañados, para que podamos cumplir realmente el fin para el cual Dios nos creó. ¿Qué hacemos con los instrumentos que ya nos sirven para lo que fueron hechos? ¿Quién come con un pincel? Algunos de ustedes, nosotros comemos a mediodía con un pincel que se usa para pintar. El instrumento está hecho para la necesidad. Entonces, hijos míos, si fuimos creados para la gloria de Dios, pues hagamos lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Si fuimos creados para ser para Él y para gozar en la eternidad, pues busquemos todo, porque ese es el fin para el cual fuimos creados. Un pincel no fue creado, no lo hizo el artista para comer. El alma no ha sido hecha para derramarse en las cosas de la tierra, ha sido hecha y creada para conocer las cosas de Dios y gozarlo en la eternidad. Que la intercesión de la Santísima Virgen María y la protección de Nuestra Señora nos dé fortaleza realmente y decisión y una voluntad firme para caminar por el camino de la santificación del alma, para que llevando así la cruz de cada día como se presente, como Dios quiere entregarla, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in un Deum, Patrem et Potentum, Factor Celestial, Visibilum et Invisibilum, et in unum Dominum Iesus Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Patrem natum de omnia saecula, et Deum Deo tutum de Unum, Deum Vero et Deo Vero, genitum non factum consubstantiarum Patri, per omnia factum, et propter nos omnes et propter nostra salute, descentum incarnatus Spiritus Sanctus, et Maria Virginis, et Dominum Vacum. Et Signor pro nobis sumus obligatus, passus et seculus est, a resolveris inter sia dies secundum Scriptura.
proceso de los días, que tuvo una santa, católica, apostólica Iglesia, confío en un bautismo, intención peccator, et expecto resurrección mutuum, et vitam virtutis seculi. Dominus vobiscum.